Buenos días, jóvenes. Estamos en nuestra semana 15 de lenguaje. Muchas gracias por su atención. Continuamos. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a dejar bastante al lado lo que es el género dramático y nos vamos a concentrar nuevamente en el género literario, esta vez en la versión de el ensayo. La palabra ensayo muchas veces ustedes quizás lo han escuchado. Se trata de un escrito más bien formal, ¿de acuerdo? Que la intención es establecer un punto explicado de vista científico, ¿no? Es muy importante recordar que de la narrativa podemos escribir lo que se nos venga a la mente, crear una historia de la nada, personajes, conflictos y todo, pero un ensayo se basa en hechos, en evidencias, en datos. Entonces a este género en general se le denomina ensayo y la manera de estudiarlo se denomina ensayística. Acá nos presentan, por ejemplo, unas similitudes y diferencias del texto científico y el ensayo. El texto científico obviamente ustedes no lo van a hacer porque no tienen, digamos, los conocimientos sobre el área de la ciencia que ustedes pudieran pensar. Por ejemplo, no podrían hacer nada sobre biología, química o física por su preparación. No obstante, ustedes pueden hacerlo de una manera sencilla y explicativa. Y estoy claro y seguro que ustedes pueden hablar, por ejemplo, de la germinación de una semilla, hablar de las etapas, hablar de cómo se va transformando la semilla en una pequeña raíz y así sucesivamente. En este tipo de elementos de ensayo siempre hay uso de términos muy, pero muy claros. Por eso en la semana anterior hablamos acerca de la jerga profesional y pues las familias léxicas, porque vamos a tratar de incluir en nuestro ensayo palabras mucho más rebuscadas, mucho más claras y sobre todo que nos digan lo que realmente queremos decir. Entonces, vemos aquí a continuación un ejemplo sobre el origen del hombre. Es muy, pero muy interesante. Vamos a hablar de eso durante la clase. Y aquí nos aparece este texto que es bastante corto, sinceramente, apenas son 3 párrafos, pero ahí hay información. Información de fechas, información de nombres, información de datos como 15 minutos o esta cantidad de información sobre los componentes que existieron, también son datos de la temperatura. Entonces, está lleno de muchos datos históricos, datos científicos, etcétera, etcétera. Ese es un ensayo. O sea, aquí no hay personajes, aquí no hay historias, sino que hay información, información basada en datos. ¿De acuerdo? Entonces, acá usted contesta, luego le dan lo que es la información, una vez más, si ustedes tienen la oportunidad de imprimir la parte de la actividad 2, de acuerdo, háganlo, porque es bastante amplio. La actividad 2, todo esto, hasta aquí, y si no, lo copian. Ya para el cierre, le dan a usted lo siguiente, le dan un pequeño ensayo de 2 párrafos, continúa hasta acá, se trata acerca de el carácter mitológico de la epilepsia. Para los que no conocen el término epilepsia, epilepsia es aquella enfermedad que hace que las personas convulsionen. Es una enfermedad de tipo neurológico, afecta al cerebro, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Que nos hablan sobre la historia, nos hablan de algunos elementos, incluso nos ponen una referencia para un libro de James G. Fraser, Magia y Religión, La Rama Dorada, etcétera, y pueden observar que aparece bibliografía también. Fuera de esto hay una pregunta de comprensión, ¿verdad? Y después le hacen a usted la pregunta, ¿qué clase de ensayo pertenece al texto? Identifica si el ensayo está utilizando el estilo directo o indirecto y ejemplos. Y hasta ahí se lo dejaron. Bueno, eso sería todo.